agradeciendo por su gentileza la asambleísta Isabel Enríquez Pachacutic, asambleísta Natalie Viteri, Partido Social Cristiano, asambleísta Juan Cristóbal Lloret, UNES, más que todo, que representan a una organización política, representan al país, asambleístas del Ecuador. A ustedes, buenas noches, bienvenidos a Bajo la Lupa. Muy buenas noches, si es de iniciar así, muy buenas noches, gracias por la invitación a Bajo la Lupa y muy buenas noches a mis compañeros asambleístas, qué gusto verlos, Jota, Chabelita, qué gusto estar con ustedes y qué gusto a toda la audiencia de Bajo la Lupa. Igualmente, muy buenas noches a mis colegas asambleístas, también a estimado Javier por la invitación a este importante diálogo a través de Bajo la Lupa. Así que un saludo desde el sur de la Amazonía ecuatoriana, Zamora Chinchipe. Desde Guayaquil, qué formalidad. Buenas noches, un saludo muy cordial a Natalie y Isabelita. Gracias por la invitación. Creo que estos minutos van a ser de profunda reflexión acerca no solo de los momentos que está pasando la Asamblea Nacional, sino el país entero. Porque, digamos, no es solo un problema de la Asamblea. Yo creo que hay una serie de problemáticas que deberían ser reflexionadas en su integralidad. Gracias a ustedes por su comparecencia, más que conmigo con las audiencias. Nuevamente, gracias porque cada uno de ustedes tiene agenda en territorio, agenda en el pleno de la Asamblea y agenda con la ciudadanía sobre todo, pero se han dado tiempo para también atender a la ciudadanía en materia de los medios de comunicación. Arranco, por favor. Una breve jornada, no más allá de 2 o 3 minutos, por favor, de su óptica, no de lo que está pasando, porque creo que la gente lo tiene claro, sino de qué es lo que puede pasar ahora, muy especialmente cuando la ley de inversiones, a decir de la asambleísta, su colega Salvador Quispe, le metieron goles, no pasó, y eso llevó al que el presidente Lasso diga, hay asambleístas, cito, asambleístas, ladrones, y que asambleístas que me han pedido algo a cambio de sus votos. Cierro la cita, no lo digo yo, lo ha dicho el presidente Lasso. En medio de todo eso, por favor, ¿qué es lo que viene según su óptica para abrir este panel 2 o 3 minutos máximo? Asambleísta Viteri, asambleísta Enríquez, asambleísta Llori, por favor. ¿Qué es lo que viene? Pues bueno, el proyecto de ley, como se conoce, fue archivado con 87 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones que resolvieron negar y archivar el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo. El Ejecutivo tiene la potestad de volver a presentar otro proyecto de ley, tal vez socializándolo con las bancadas que están dentro de la Asamblea. ¿Por qué? Porque cada una de las bancadas representan a los distintos a las distintas partes del país, por decirlo de alguna manera, pero hay que recordar que de todas maneras la Asamblea Nacional, una vez que estamos dentro de ella, ya no representamos un partido político, sino que todos los asambleístas, ya sean nacionales o provinciales, somos representantes de los ecuatorianos por igual. Y viendo esto, lo que tenemos que determinar al final del día es si una ley es provechosa o no para los ecuatorianos, venga de quien venga. Gracias, asambleísta Viteri. Asambleísta Enríquez, por favor. Creo que el haber aportado con ese voto para archivar a la ley es porque estábamos conscientes que no era una ley que iba a favor de las mayorías. Si es verdad que estamos para legislar para todos los ecuatorianos, tenemos que ponernos de acuerdo y de esa forma ver cuál es esa ley de inversiones que realmente nos beneficie a todos, no solo a un grupo, a todos. Y por otro lado, ante las declaraciones del presidente Lasso, pues a Isabel Enríquez prácticamente les resbala. ¿Por qué? Porque yo estoy cumpliendo con mis funciones de manera responsable y transparente. En Quito y en territorio los fines de semana no he descansado, siempre he estado escuchando a la ciudadanía. Y otra de las cosas importantes, a Isabel Enríquez no le van a tener que decir que ha estado pidiendo puestitos, que está saliéndose a los ministerios. Las reuniones que yo he mantenido todo este tiempo han sido por los derechos de mi provincia y por los derechos obviamente de las grandes mayorías, por los maestros, por las maestras. Necesitamos que se cumpla con el 4º eje vial que es tan importante a partir de la firma de la paz, todavía no se concluye y de esa forma el Perú ya lo pudo concluir. Estamos pidiendo que se cumpla con la ley amazónica, con la construcción de las 4 universidades del país. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando de manera responsable, así que el presidente Lasso, yo creo, y desde ya lo invito a que dé la lista de esos asambleístas que han estado pidiendo puestitos, dinero, al menos a Isabel Enríquez, a los que sí realmente llegamos a trabajar en la Asamblea Nacional, no le tenemos miedo a nada y firmemente a la muerte cruzada. Gracias, asambleísta Enríquez. Antes de darle paso a la asambleísta Lloret, asambleísta Viteri, me alzó la mano, dele. Sí, como en el colegio. Sí, ese punto, cuando lo tocó Isabel, me quedó pendiente. Efectivamente, las palabras del presidente, luego de
o antes de no sé en qué momento preciso por la hora, las dijo sobre los asambleístas que le habían ido a pedir dineros vitales. Se intuye que fue después de la votación, porque él ya hablaba de que negaron la ley. Entonces se intuye que fue después de la votación. Que haya sido, lo dijo contra un representante de una bancada por no pago de impuestos, y luego lo dijo en general contra los asambleístas, hasta dinero en efectivo. Eso sí considero que el presidente, porque también dijo efectivamente que el Partido Social Cristiano, pese a las diferencias, porque nosotros tenemos coherencia y esto fue parte de nuestra propuesta de campaña, no había pedido nada y efectivamente lo reconoció, porque es así, nosotros no nos movemos de esa forma. Pero sí es verdad que al mencionar que habían asambleístas que pedían todo esto, como lo ha mencionado mi compañera asambleísta Isabel, tiene la obligación de decir quiénes son estos asambleístas que han pedido, ya sea ministerios, ya sea hospitales, y peor aún, dinero en efectivo, porque eso es un delito. Y estos asambleístas que han cometido semejante barbaridad tienen que ser denunciados y más aún tienen que ser expulsados de la Asamblea Nacional, porque no pueden seguir dentro del primer poder del Estado con semejante corrupción como es pedir cargos, puestos públicos y peor aún, dinero en efectivo. Eso sí que tiene que quedar claro. Eso es lo que me faltaba. Gracias. Y perdona, Jota. No tienes que asambleísta Lloret, por favor. Lloret es mi apellido. No me confunda con la presidenta de la Asamblea Nacional, que no tenemos ningún parentesco. Pero bueno, en todo caso, bueno, yo comparto algunos criterios que han sido expresados por mis colegas asambleístas. ¿Qué pasa luego del rechazo a la ley de inversiones? Primero, no es objeto de revisión. Es decir, ahí le escuchaba algún asesor del presidente Lasso que decía que iba a recurrir a instancias como la Corte Constitucional y otros temas adicionales. Ahí se siguió el debido proceso. Ahí no hay nada que se pueda apelar. Es decir, ahí hay una decisión tomada. Lo segundo, coincido con lo que decía la colega asambleísta Natalia Viteri. Es decir, aquí lo que cabe es presentar un nuevo proyecto de ley. Ojalá, y en ese nuevo proyecto de ley, puedan sacar, digamos, lo que venía en combo, lo que venía de a gratis, sobre todo para la banca. Es decir, esa era la cereza del pastel que necesitaba el sector bancario y financiero con respecto a una ley de inversiones. Y lo tercero, me parece que el gobierno tiene todos los instrumentos necesarios, todo el marco constitucional y legal para poder llevar adelante una serie de políticas públicas que les permitan generar nuevas inversiones. Usted tiene una ley de alianza público-privada del año 2015 en el país. Existen las sedes o zonas francas que habrá que desarrollarlas, digamos, en función de una planificación nacional y que no se conviertan en zonas que puedan permitir más adelante, digamos, la evasión de ciertos impuestos, es que no existe una regulación tal como estaba planteada en el proyecto de reforma del presidente Lasso. Es decir, marco jurídico hay. Lo que se necesita es capacidad para gobernar, que veo que nos está quedando corto, y sobre todo una serie de políticas públicas. Y por otra parte, digamos, ahí yo coincido con lo que decían nuestros colegas asambleístas. El presidente Lasso plantea, una vez que se niega la ley, y dice, en una rueda de prensa o en algún espacio comunicacional, que han existido asambleístas que le han pedido puestos, cargos, dinero, e incluso da un solo nombre, del señor Herbas, que dice que le ha pedido que le exonere del pago de impuestos o que le evite pagar impuestos de sus empresas para votar a favor de la ley. Aquí, ante los hechos, yo tengo dos reflexiones. La primera, si es que el presidente Lasso le venían extorsionando, chantajeando o a través de sus operadores políticos, habría que saber quiénes son los operadores políticos, porque aparentemente este mecanismo de las mayorías no es que se venía operando recientemente. Aparentemente se podría haber venido operando en otras votaciones también. Entonces, el presidente Lasso no puede quedar como mentiroso ante el país. Así de simple, no puede quedar como mentiroso ante el país. Y por lo tanto, el día lunes, el presidente Guillermo Lasso tiene la obligación de ir a la Fiscalía General del Estado con las pruebas necesarias y con los nombres. Porque aquí no se puede echar lodo con ventilador, no nos pueden poner a todos en el mismo saco, pues. No nos pueden venir a decir que todos los asambleístas o son corruptos o son ladrones o que le han pedido puestos o que le han pedido cargos o que le han pedido no pagar impuestos. Eso no se puede permitir. Y la reflexión de fondo, que es una reflexión importante, yo les pregunto, ¿qué pasaba si es que al final el resultado hubiese sido distinto? Al final del día se aprobaba la ley. Si se aprobaba la ley, el presidente Guillermo Lasso se quedaba callado. Entonces, quizás ahí sí les llegaron a lo que pedían algunos asambleístas y ahí no necesitaba salirlo a denunciar. Si es que él estaba siendo víctima de esta serie de chantajes, de esta serie de mecanismos al margen de la ley, ¿por qué no lo dijo antes, pues?
¿Por qué no lo dijo antes de la votación? ¿Por qué no lo dijo antes de que se desarrolle la sesión? Esperó que no tengan los votos, porque seguramente no les llegaron a los costos que pedían para poder salirlos a denunciar. Entonces aquí se necesitan nombres y apellidos, y el día lunes tiene el presidente Lasso la obligación de ir a la Fiscalía General del Estado y presentar la denuncia. Gracias, asambleísta Juan Cristóbal Lloret. Bien, entonces, arranco con la primera parte del panel. Asambleísta Viteri, el coordinador de bancada del Partido Social Cristiano, ha manifestado que ustedes se pronunciaron a favor de la ley de inversiones, dado que recogieron algunas observaciones que se hicieron respecto a lo que ustedes consideraban que apoya hacia el empleo, que apoya un poco hacia el desarrollo económico. De hecho, el propio alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, en un comunicado dijo que ustedes se han comportado con coherencia, siempre lo han hecho así, y de hecho, es más, fue un asunto de campaña que se propuso que iban a apoyar todo lo que beneficiara al país en materia de empleo. Ahora se ha hablado, creo que el común dentro del seno de la Asamblea es de que, bueno, sí, es que inclusive el vocero de la bancada de la izquierda democrática que ha dicho, presente otro proyecto de ley, el presidente puede presentar. Si se presenta otro, asambleísta Viteri, lo mínimo, es decir, el piso, serían las observaciones que presentó la bancada del Partido Social Cristiano para que el Partido Social Cristiano nuevamente vuelva a dar ese sí en el caso de que se presente otro proyecto de ley en materia de inversiones, asambleísta Viteri. Por supuesto, el proyecto de ley de inversiones fue nuestra propuesta de campaña desde el inicio, así es que siempre vamos a estar para apoyarla, y siempre que estén las opiniones o las observaciones que nosotros presentamos dentro de la comisión, va a ser apoyado por el Partido Social Cristiano, porque fue nuestra propuesta de campaña y consideramos que es la mejor manera de atraer la inversión extranjera al país, que hoy por hoy no está viniendo. Coincido, por ejemplo, con mi compañero J, perdón, yo le digo así es que para la audiencia es como yo le digo, así como a Isabel le digo a Chabelita, pero aquí como estamos formales le voy a decir Isabel. A J coincido con él en que sí hay la ley de inversión público-privada con la que el presidente podría actuar, pero es verdad que en cuanto a la parte de del sistema de las sedes que establece la iniciativa de tener un origen estatal para aquellos sectores que el Estado determine para las zonas francas, es lo que hace poco competitiva en este momento el mercado internacional, que es lo que se pretendía establecer en cambio en esta ley de inversiones. Y por eso es que había la exoneración, por ejemplo, del impuesto a la renta por 10 años, luego una reducción de 10 puntos en el pago de este tributo, la exoneración del impuesto a la salida de divisa, la tarifa cero del impuesto al valor agregado, es decir, era lo que se iba a mejorar en cuanto a las zonas francas, que actualmente solamente está bajo el origen estatal. Eso sí, en cambio, amarra a las zonas francas. Y el tema de las alianzas público-privadas actualmente es insuficiente, pese a la ley que existe, para atraer la inversión extranjera, puesto que no logra garantizar una seguridad jurídica más amplia. Hay ciudades, y yo sé que J lo va a decir, porque lo conozco, y va a decir que en ciudades como Guayaquil se han dado estas alianzas público-privadas donde han funcionado bien. Y sí, se dieron incluso antes de que haya la ley que él mencionó, y hicieron la ley porque vieron que Guayaquil funcionaba bien. Por eso es que ellos hicieron la ley. Antes de que hable de Guayaquil y ponga de ejemplo, ya yo le voy ganando el gol. La hicieron porque vieron que funcionaba bien. Y efectivamente, pero cuando uno hace algo ya en un marco más grande y con inversiones donde van a venir de otro tipo, es decir, no es que porque algo ya esté hecho y va a venir una inversión público-privada que me va a generar, no, porque una inversión público-privada donde yo tengo que invertir miles de millones de dólares, no me la pueden dar por un tiempo determinado pequeño, porque no solamente hay que recuperar la inversión, tengo que entregarle regalías al Estado y recuperar esta parte yo, sino que eso va a tomar muchísimo tiempo, porque el mantenimiento, no solo el mantenimiento, sino primero arreglar lo que se está haciendo, esta obra que pese a que ya esté hecha puede tener muchísimo daño ya por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento, va a generar demasiado gasto para esta compañía, y adicional a eso hay que ver toda la generación de empleo que eso va a traer, porque va a haber contratación de personas en esta alianza público-privada, es decir, no es privatizar a las empresas o las... Asambleísta Viteri, perdón que le interrumpa, tal como el presidente Lasso presentó el proyecto y con sus mejoras se garantiza entonces si es que hubiera pasado el proyecto de ley, es decir, si la Asamblea lo hubiera aprobado,
que no existía tal fantasma de la privatización. Era entonces un criterio político. No era un fantasma, en verdad era un fantasma lo de la privatización y se sabe así, porque si no habría privatización, por ejemplo, en las carreteras que se concesionan en las prefecturas y no hay ahí una privatización. Lo que hay es una alianza público-privada para poder hacer el mantenimiento, que para el Estado es demasiado costoso, más aún cuando no hay el dinero suficiente. Lo que sí tiene que haber es una seguridad para que en los contratos que se hagan no vaya a haber pérdidas para el Estado. Y eso sí, no importa la ley que se haga, por más candados que se pongan, por más límites que se establezcan, si el que administra, si el que gobierna no es honesto, no importa la ley que usted haga, por más perfecta, siempre la van a incumplir, porque es el que administra y gobierna el que hace que esa concesión público-privada sea la mejor para la ciudad o para el país. Como de hecho, cuando mi compañero J hable, seguramente lo dirá. Por eso es que en Guayaquil han funcionado aún cuando no existía ley. Gracias, asambleísta Vitera. Asambleísta Enríquez, la postura de Pachacutic, lo dijo inclusive uno de sus colegas asambleístas, fue que, y siempre fue así, me corregirá si estoy equivocado, que se elimine el libro 1 del proyecto de ley de inversiones para que ustedes, bueno, tengan los votos. Y que a su óptica, la óptica de Pachacutic como bancada, lo que se estaba proponiendo era prácticamente la privatización. Escuchaba inclusive al asambleísta Quispe, decía una concesión a 40, 50 años, si eso no es privatización, ¿qué era? Eso él decía en los medios. Como está asambleísta Isabel Enríquez, y si se hubiera eliminado el libro 1, los votos de Pachacutic hubieran respaldado el proyecto de ley de inversiones. Bueno, esa es una de las propuestas que nosotros hicimos como bancada, incluso algunas otras observaciones que una que otra fue acogida, pero no se discutió este libro 1, que prácticamente es el alma de toda esta ley, ¿no? Pero que en él guardaba no lo que uno quería. Como ya lo dijo Natalie, lo que queremos es precautelar la parte del Estado, y para eso estamos nosotros, para poder legislar responsablemente y ver que una ley vaya en beneficio de todos y cada uno de los ecuatorianos. Pero ¿qué dice este libro? Y tiene como objeto, ¿no?, establecer el marco constitucional, las normas y procesos aplicables para la participación del sector privado en la gestión de los proyectos públicos relacionados con los sectores estratégicos y servicios públicos, de conformidad con los términos prescritos en la Constitución de la República, el ordenamiento jurídico vigente y esta ley. Nosotros siempre lo analizamos del momento que llegó esta ley, es que aquí quien tiene que ganar más es el Estado, porque incluso si hablamos de proyectos estratégicos, va el Estado, ¿quién va a poner su infraestructura? Va a venir el capital, sí, que va a poder ayudar, pero ¿quién nos garantiza de que ese manejo, esas acciones que se realizan, esa administración va a ser de manera transparente? ¿En qué momento van a poder rendir cuentas como se debe ser, y que no, la parte privada no piense solo en recuperar su inversión? ¿Y el Estado en qué queda? Desamparado. Pues esa ha sido una de las cosas que veníamos analizando, y por supuesto que estamos todos para poder armar una ley de inversiones que vaya en beneficio de cada uno de los sectores, y precautelando, por supuesto, la parte pública, que es una parte sagrada, que es la parte que realmente nos cobija a todos los ecuatorianos. Hay diferencia, asambleísta Enríquez, cuando desde el bloque oficialista se manifestó que se recogieron observaciones de Pachacutic respecto a que textualmente en la norma, en el proyecto que ya ahora está archivado y a óptica del asambleísta Lloret, ya no hay vuelta atrás, de que no se va a privatizar el agua. Eso dio tranquilidad hacia el bloque de Pachacutic, pero no era lo suficiente para haber brindado los votos, asambleísta Enríquez. Por supuesto, ya había manifestado que la parte de la privatización, de esto de cuidar el agua, de que el agua tiene que ser para todos, bueno, sí, a lo mejor un poco estuvimos tranquilos, pero como ya lo dije, ese libro 1, ese es el libro donde había que poderlo analizar, e incluso se proponía que ese libro 1 vaya prácticamente solo en otro lado para poderlo debatir bien, poder aportar, y de esa manera poder obtener los votos siempre y cuando vaya en la línea de todos los ecuatorianos. Coincide la bancada de Pachacutic, para ir con el asambleísta Lloret, coincide la bancada de Pachacutic en que ya no hay vuelta atrás, es decir, por más intención legal que el ordenamiento jurídico permita para que tire abajo la decisión de la Asamblea y revivir el proyecto de ley de inversiones del Ejecutivo, ya lo dicho está, y lo hecho está. Asambleísta Enríquez, ¿coinciden también la bancada de Pachacutic con esa otra? Bueno, de este asunto no hemos hablado absolutamente de nuestra bancada. En esta semana, como todas las semanas, siempre nos sabemos reunir para poder analizar lo que viene y lo que se ha hecho. Y en este caso, una vez más rectifico. Creo que aquí
estamos los 137 asambleístas para velar por la parte pública, para cuidar los recursos, porque creo, en este caso, si nosotros nos vamos a poder hacer una alianza estratégica pública y privada y que salga perdiendo el Estado, pues, ¿de qué estamos hablando? En este caso, pues tenemos que, primero es cuidar los bienes del Estado. Gracias, asambleísta Enríquez. Perdón un momento, asambleísta Lloret. Asambleísta Viteri, coincide con la óptica de su colega Lloret, que ya no hay vuelta atrás, ya el proyecto de ley de inversiones ya no puede volver el mismo, el que fue archivado, volverse a revivir ni con una estrategia legal en el aparato ecuatoriano, y que la vía es que presente el Ejecutivo otro proyecto. ¿Coincide con esa visión usted y la bancada social cristiana y aliados? Esa visión que efectivamente mi compañero J la dijo fue manifestada por el consejero presidencial Ordóñez en declaraciones públicas, que señaló que el gobierno analizaba si el archivo del proyecto de ley fue constitucional, ya que el archivo se había realizado sin haberse debatido el informe con los cambios que debía elaborar el ponente de la ley, y que eso podría derivar en una demanda de inconstitucionalidad. Eso es tan absurdo por parte del consejero presidencial, porque todos los asambleístas, sin excepción, nos quedamos esperando hasta el día de hoy a que regrese el ponente de la ley. Entonces, el consejero presidencial Ordóñez, no sé qué sesión estaba viendo, o no sé quién cree que era el ponente, porque la silla del ponente quedó vacía para siempre. No volvió nunca más. Bueno, posteriormente, el asambleísta que usted se refiere, que es el asambleísta Daniel Noboa, en un comunicado dijo que las circunstancias dan para que nos vayamos a la casa nomás, palabras más, palabras menos. Él puede hacer el comunicado y tiene todo su derecho, como tenemos todos, a hacer un comunicado de lo que decimos. Pero él pidió, en atención a lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y tiene el derecho a hacerlo, porque así lo establece la ley, a que le den la oportunidad de hacer las reformas a su ponencia por las observaciones que habían y porque no había un consenso para votar a favor de ese informe. Pidió 1 hora y media, que así lo otorga la ley, para regresar a la comisión, hacerle cambios, volver al pleno en 1 hora y media y presentar nuevamente el informe para votación de la asamblea. Ese derecho lo tienen todos los asambleístas ponentes cuando presentan un informe, pero nunca volvió. Ese es el problema. Todos lo esperamos, todos, incluidos nosotros, el Partido Social Cristiano, que estábamos interesados en el no archivo de la ley. Todos lo esperamos, pero resulta ser que el asambleísta ponente, presidente de la comisión, nunca volvió. No sabemos qué se hizo o si lo encerraron en algún lado, pero nunca volvió. Entonces, su comunicado posterior, la verdad es que, con todo el respeto y cariño que le tengo a Daniel, me parece fuera de lugar, porque si él hubiera regresado, hubiera dado la cara, hubiera presentado sus cambios y se hubiera dado el resultado que se hubiera dado. Ok, después de eso su comunicado también puede ser el que sea, el que desee, porque todos tenemos derecho a hacer un comunicado, pero él no regresó. Entonces, esta declaración del consejero presidencial Ordóñez de que el archivo del proyecto de ley no es constitucional y tal, es absurda, porque el ponente nunca regresó. ¿Cómo nos va a decir semejante barbaridad? Lo que tiene derecho el presidente es a presentar un nuevo proyecto de ley, y eso es lo que debe hacer el presidente. El presidente tiene un problema, y es que tiene malos, pésimos consejeros, de los que debe deshacerse ya, así como hizo en la primera vuelta electoral, cuando tenía un pésimo equipo a su alrededor que le estaba haciendo bajar puntos. Tomó una excelente decisión. Se deshizo de todos, absolutamente de todos, hasta creo que el que cruzaba el cable, y contrató a todos nuevos. ¿Y cómo le fue? Excelente. Ganó. Y ese consejo se lo dio el abogado Jaime Nebot, porque tiene visión política. En este caso es lo mismo. Los consejeros que él tiene y que entraron por la ventana porque no han ganado una elección como la que él ganó, le están haciendo ir en picada cada día, como esta declaración que le estoy diciendo. Ellos le están haciendo ir en picada. Debe deshacerse de ellos para poder comenzar con cabeza fría
a gobernar. Es más, ni siquiera necesita de la asamblea como nosotros le hicimos el plan de campaña ganador. El 80% de ese plan de campaña en la segunda vuelta, que fue diseñado por el Partido Social Cristiano, no tenía necesidad de que pase por la Asamblea Nacional, el 80% de su plan de gobierno. Aquí, en cambio, lo tienen atado a la Asamblea Nacional, por eso no se pueden mover ni para adelante ni para atrás. Gracias, asambleísta Viteri. Discúlpeme, asambleísta Lloret, por favor, dele. Bueno, algunas reflexiones respecto a las intervenciones y sobre todo al proyecto de ley. Primero, voy a complementar lo que decía la compañera Natalie, en el sentido de que esa votación que se dio fue, se pidió la reconsideración de la votación, eso dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa, por lo tanto quedó sellada. Esa es la forma de cerrar una votación. Si te pide la reconsideración, si no pasa la reconsideración, automáticamente esa votación está cerrada. Y con respecto al criterio del consejero Ordóñez, no tiene nada que ver, porque al final del día se dio un plazo, un tiempo, el asambleísta Noboa no llegó, y había otra moción que también estaba ingresada. Como no llegó la primera moción, no tuvo los votos, el asambleísta Noboa tenía que llegar al pleno, presentar otra moción, nunca la ingresó, nunca la presentó. Es más, ustedes pueden escuchar las palabras del secretario, en algunas ocasiones certificar que no ha ingresado otra moción, por lo tanto, no tiene ningún asidero lo que está planteando el consejero Ordóñez. Por eso mismo creo que ojalá le vaya mejor en el Ejecutivo, porque en el Legislativo no tuvo ninguna trascendencia. Ahora bien, con respecto a la ley. Con respecto a la ley, yo sí tengo algunas reflexiones. Primero, la constitucionalidad de ese proyecto de ley. Porque al final del día fueron, si es que hablamos de inversiones, al final del día ese proyecto de ley tenía más de 200 artículos, reformaba más de 17, 18 cuerpos normativos. Digamos, eso se convirtió en una ley troll. Si es que hubiesen, digamos, si hubiesen sido un poco más racionales en poder aprovechar, digamos, un proyecto de ley económico urgente, si lo que realmente les interesaba eran las inversiones, ¿por qué metieron las reformas al Código Monetario y Financiero? ¿Qué tiene que ver? No era suficiente la demanda de Pachacuti de que eliminen el libro 1 para que UNES hubiese dado los votos, perdón, asambleísta Lloret, no era suficiente. No, no era suficiente porque nuestras objeciones, básicamente, más allá de algunos artículos del libro 1 y el libro 2, pero sobre todo el libro 3, que contenía las reformas al Código Monetario y Financiero, era una línea roja para nosotros. ¿Por qué? Porque prácticamente planteaba la desregularización de la banca, un momento similar a lo que vivimos antes del feriado bancario de marzo del 99. Entonces, por lo tanto, para nosotros esa era una línea roja. Yo le pregunto y le hago algunas reflexiones. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, que elimine algunos artículos que fueron recientemente aprobados en la ley que busca combatir los abusos de la banca? ¿Qué tiene que ver? Que elimine la posibilidad de que la propia superintendencia de bancos remita informes del comportamiento del sistema financiero y bancario del país. ¿Qué tiene que ver con eso, con atraer inversiones? Absolutamente nada. Por lo tanto, digamos, en el momento en el cual incluyeron en una ley troll reformas al Código Monetario y Financiero, al mercado de valores, que para mi modo de ver se necesitaba un debate más amplio, en ese momento terminaron, digamos, extinguiendo la posibilidad de que esa ley pueda ser aprobada. Digamos, la ambición pudo más, porque todo el mundo estaba hablando de las inversiones, del empleo, pero al mismo tiempo nadie dijo nada y todo el mundo estaba callado de los beneficios que tenía esa ley para la banca. Para usted entonces, y para el bloque y para la bancada UNES, la única vía es que presente el presidente otro proyecto si es que así desea. Sin duda, o sea, ya lo dijo y tomo las palabras del asambleísta Viteri. En el plan de gobierno, el 80% del plan de gobierno del presidente Lasso no necesitaba reformas que pasen por la Asamblea Nacional. No lo digo yo, lo dice quienes fueron, digamos, en un momento determinado aliados para poder ganar esa elección. Entonces, digamos, ¿qué de trascendente tenía este proyecto de inversiones? A ver, yo puedo reconocer ahí algunas cosas. Que en el tema de alianzas público-privadas habría que avanzar, de reformar algunos artículos, que en el tema de zonas francas o de sedes habría que avanzar en algunos artículos, puede ser. Pero en el momento en el cual metieron esas reformas del Código Monetario y Financiero, lo contaminaron a ese proyecto de ley, no quisieron sacar esas reformas del Código Monetario y Financiero y por lo tanto no podía pasar esa ley, porque era perjudicial para el país. Era un efecto muy similar a los marcos normativos que teníamos antes del periodo bancario. Con respecto a las inversiones, porque claro, el objetivo y cómo lo vendieron la ley es que vamos a traer nuevas inversiones. Es muy fácil, vayan a las estadísticas del Banco Central del Ecuador. Yo soy, digamos, mi formación es en esas áreas, en las áreas económicas. Si ustedes revisan la página del Banco Central del Ecuador, la última información cargada acerca de nuevas inversiones o de las salidas de dinero del país
ustedes se van a dar cuenta que hasta el mes de septiembre del 2021, ya en el gobierno de Guillermo Lasso, se suponía que llegaba el gobierno y en 48 horas arreglaba los problemas del país, incluyendo traer nuevas inversiones. Este era el gobierno que iba a dar seguridades jurídicas y demás a las nuevas inversiones, así se vendía en campaña. Pero resulta que si van a las estadísticas, resulta que ingresaron cerca de 360 millones de dólares en nuevas inversiones. Todo el mundo dice que bueno, hasta septiembre. Pero lo que me preocupa es que salieron cerca de 900 millones de dólares de la economía. Entonces salió más de lo que entró al país en términos de inversión. Por lo tanto, ahí hay un riesgo enorme. Si no fuera por las remesas de nuestros migrantes, olvídese, la situación sería mucho más complicada de lo que estamos viviendo. Por otro lado, cuando se plantea qué tipo de inversiones debemos de atraer y de traer, ahí yo debo decirles que ya existe un marco normativo, ya existe un marco constitucional que podría reformarse, arreglarse, corregirse. Bueno, estamos de acuerdo, discutámoslo. No necesariamente tiene que ser un proyecto económico urgente, tenemos el tiempo para poder discutir y trabajarlo. Pero yo sí tengo dos reflexiones del lado del inversionista y del lado del Estado, que quiero compartir con ustedes. La primera reflexión del lado del inversionista. Si yo soy un inversionista extranjero, busco entre todos los países en qué países voy a llevar mis dineros para invertirlo, yo tengo que tener algunas garantías. ¿Cuáles son estas garantías? Por ejemplo, yo voy a invertir mis recursos si soy un inversionista extranjero, si es que tengo un país que tiene niveles de crecimiento importantes, porque sé que la economía va bien. Ecuador no es de los países que tienen mayor crecimiento económico. Es más, está por debajo de Venezuela, por debajo de Argentina, por debajo de Chile. Esas economías en este año tienen proyecciones de crecer entre el 8 y el 10%. Ecuador no va a llegar al 4% de crecimiento del PIB. Primera reflexión. La segunda reflexión, yo necesito, si es que tengo inversiones en otro país, garantías en el orden de seguridad jurídica, que decía alguna colega asambleísta. Pero si yo no tengo la seguridad jurídica, cuando vemos cómo las cortes de justicia están totalmente politizadas, cuando vemos que a un presidente se lo enjuicia y se lo sentencia por influjo psíquico, o sea, yo sí, como inversionista extranjero, yo tengo la duda, ¿dónde voy a poner mis inversiones? ¿En un país que no me garantiza la independencia judicial? Tengo una duda. ¿Voy a poner las inversiones en un país en el cual, digamos, tenemos ciudades que ya superan los índices de delincuencia y de violencia más altos de América Latina, inclusive de ciudades que batían récords en el mundo? Entonces, yo sí pienso dos veces. Entonces, y eso no pasa por una ley. Los dineros y las inversiones extranjeras no llegan a un país porque tenga una ley o porque tenga un decreto. Marco normativo existe, necesita políticas públicas. El presidente Lasso no entiende aquello. Es decir, usted no puede tomarse por asalto el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con la fuerza pública, con el apoyo del presidente Lasso, a sabiendas de que esa institución tiene que designar a las autoridades de control. Entonces, yo si soy un inversionista extranjero, veo que eso está sucediendo en ese país, yo no llevo mis dineros a ese país. Entonces, ¿qué se necesita? Institucionalidad fuerte. Se necesita reconstruir la institucionalidad en el país y tener una serie de políticas públicas que nos permita dinamizar la economía. Y por último, la visión del lado del Estado. Si es que yo voy a traer inversiones, lo que contenía el proyecto de ley era digamos, alianzas público-privadas a la carta, zonas francas a la carta, es decir, que hagan lo que quieran los privados. Y yo creo que ahí hay que tener una serie de condicionamientos en función de una visión de desarrollo. Es decir, ¿qué tipo de inversiones es la que yo necesito en el país? Yo planteara tres tipos de inversiones. La primera, en temas de logística, porque eso nos hace más competitivos y más productivos. Si es que hay que hacer alianzas público-privadas, que sea en puertos, en aeropuertos, en carreteras, que nos permitan mejorar nuestra infraestructura para ser mucho más competitivos. Lo otro, en el sector industrial o en las industrias industrializantes. ¿Por qué no una industria petroquímica? Fíjese lo que está pasando con los fertilizantes para el agro ecuatoriano. Se han elevado los precios por el conflicto entre Ucrania y Rusia casi al doble. Entonces, ¿por qué no pensar en una industria industrializante, industria de plástico, no solo la refinación de petróleo para combustibles y gasolinas, sino también para poder producir una serie de insumos que se necesita en la industria? Y el tercero, la economía del conocimiento. La única forma de poder salir del subdesarrollo es a través de la economía del conocimiento. Esas deberían ser las visiones como país y como nación, no a la carta, no donde que los privados quieran hacer lo que les dé la gana. Bien, entonces paso a la parte final del programa, precisamente con el cuco de la muerte cruzada y sus propuestas, sus reflexiones, sus conclusiones. Asambleísta Natalie Viteri, el presidente Lasso dijo, lo dije al inicio, para la redundancia del programa, lo mencioné, el presidente Lasso ha aseverado que la Asamblea Nacional está provocando el hartazgo de la ciudadanía. ¿Ya? Le preguntan a varios funcionarios, como el subsecretario de Gobernabilidad del Ministerio de Gobierno, él dice que están barajando todas las opciones, dada la actuación de la Asamblea frente al proyecto de ley de inversiones, que lo negaron y lo archivaron. El asambleísta, colega suyo, y aquí también colega de los que están presentes, Quispe, dijo, ya tanto que se habla del cuco de la muerte cruzada, ya, pues que se presente, ya.
asambleísta Viteri, ese cuco de la muerte cruzada al menos espanta al Partido Social Cristiano, le provoca algo de temor, o ustedes dicen, bueno, si se presenta, que se presente igual como dijo el asambleísta Quispe, y que ya se presente de una vez, porque de un lado está que se habla, y quizás la ciudadanía también coincida con eso, se habla y no ven nada, asambleísta Viteri. Bueno, efectivamente, el fantasma, como dice usted, de la muerte cruzada, no es de ahora, está desde el día 1 que empezamos todas nuestras funciones. Desde el 14 de mayo empezó el tema de la muerte cruzada entre la Asamblea y el Ejecutivo. Lo empezó el asambleísta Villavicencio, que desde que se sentó le decía al presidente que haga la muerte cruzada, desde el día 1. Y desde ahí se ha venido creciendo como esta ola o este eco de la muerte cruzada por cualquier cosa. Es como más o menos a que uso la con tu mamá Kiko, que se usa ya lo de la muerte cruzada. Luego el presidente lo trató de utilizar como una amenaza a ver si así asustaba a la nueva mayoría que había conformado él, que como todos saben, al no ser coincidentes ideológicos, no iba a durar nada. Y al haber traicionado el acuerdo que había hecho él desde el inicio, terminó en soledad absoluta. La deslealtad lleva a eso, a terminar en soledad absoluta. Y trató a través del tema de que si me quieren tumbar, entonces hay un triunvirato de no sé qué, de la conspiración. Primero eran 3, luego eran 2, luego volvieron a ser 3, luego era 1, luego eran 2, eran 3. Y de ahí era la muerte cruzada por todos lados. La muerte cruzada, en verdad, en la asamblea, creo que no le asusta a nadie. No hay bancada a la que usted le pregunte si le asusta la muerte cruzada y le diga no. Si hay que darse la muerte cruzada, se da la muerte cruzada. ¿Qué podemos hacer? ¿Vamos a rogar que no se dé? No. Si se da, si el presidente decide hacer la muerte cruzada, es su facultad en atención al artículo 148 de la Constitución. Si se cumplen una de las definiciones que están establecidas ahí, son 3. Él determina una de esas, dicta un decreto presidencial, lo firma, lo envía a la Corte Constitucional, 7 días para elecciones, y él durante 6 meses gobierna por decreto. Nosotros nos vamos a la casa y vienen las elecciones. Yo no creo que haya bancada alguna que le diga que tiene miedo a la muerte cruzada. Ni el PSC, ni ninguno. No tenemos miedo. Ahora, la muerte cruzada, él le tendrá miedo. Eso es lo que hay que preguntar. ¿Por qué? Porque realmente no creo que él lo vea conveniente. Y es tan así que cuando usted amenaza, pero no cumple, es como el juego de Juanito y el Lobo, ¿verdad? Que usted lo grita, pero nunca aparece y nadie le cree. Y no es que estoy tentando que el presidente o incitando a que el presidente lo haga, sino que lo que le quiero decir es que uno no debe utilizar algo tan fuerte a menos de que esté decidido a hacerlo. Si no, no lo diga, porque son palabras que uno tiene que utilizar solamente cuando tiene la decisión real. Y adicional a eso, la muerte cruzada tampoco es algo sencillo para un país que se supone está tratando de dar una imagen hacia afuera después de una pandemia, de recuperarse económicamente en bien de todos. Y si se utiliza o se trata de traer inversión extranjera, ninguna ley, por buena que sea, va a servir para ello. Si hay esta guerra entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y hay estas amenazas constantes de muerte cruzada, ¿por qué? Porque a nadie, ni propios ni extranjeros, le da seguridad jurídica poner su dinero en nada si están esperando ver si será o no será una muerte cruzada, porque significa nuevas elecciones y tendrían que esperar a ver cuál es el nuevo gobierno para ver si efectivamente invierten su dinero o no. Entonces, eso tampoco le hace bien al país. Y si es así, el que termina perdiendo más no es ninguno de los partidos políticos ni el presidente, sino el país. Lo que estaría mal es que la Asamblea utilice el bloquear o el no aprobar o no ver los proyectos de ley que pudiera presentar el presidente y que sean buenos para la ciudadanía, para estar
como hincando al presidente para una muerte cruzada, eso no estaría bien porque no hablaría bien de ninguno de los legisladores. Pero como le digo, si yo fuera la presidenta de la República, no vuelvo a tomar en cuenta más a la Asamblea Nacional y gobierno sin la Asamblea Nacional, porque no la necesito. Un presidente no puede estar atado a la Asamblea Nacional. Un presidente debe gobernar sin que esté secuestrado por ningún otro poder del Estado. Tiene para hacer, según su plan de campaña, el 80% para poder gobernar sin la Asamblea Nacional. Gobierno con las leyes que hay. Hago las obras que necesito hacer. Atiendo a las personas como deben ser a los ciudadanos. Y lo que vea que necesito urgentemente crear una nueva ley, porque con las que tengo no puedo, recojo todo, hago una sola consulta popular, la presento al pueblo, que ellos aprueben o no esas leyes y se acabó. Pero me dejo de pelear con la Asamblea y es la imagen que presento hacia afuera. Y se acabó. Y la Asamblea que trabaje en las leyes que debe trabajar. Pero esas peleas entre los poderes del Estado no generan tampoco seguridad jurídica para nadie, ni para propios ni para extranjeros. Gracias, asambleísta Viteri. Asambleísta Enrique, lo mismo que le pregunté a la asambleísta Viteri, a usted, y también debo preguntarle a sus colegas autodenominados rebeldes, ¿les provoca temor el fantasma de la muerte cruzada, o ustedes de la línea de su colega el asambleísta Quispe, tanto que se lo nombra y yo no lo veo, ya que se presente? De una vez hagan el favor, asambleísta Enrique. Como lo dije al inicio de la entrevista, pues para nada tenerle miedo a la muerte cruzada. Los asambleístas que hemos llegado a trabajar con lo que nos mandó nuestras provincias, el pueblo ecuatoriano en general, hemos estado haciendo eso. Y pues lamentablemente por parte del señor presidente, que siempre nos esté recordando que la muerte cruzada, por Dios, o sea, hágalo, o mejor de una vez póngase a trabajar como debe ser. Póngase a cumplir con los compromisos de campaña, que lo dijo. Y por eso también mucha gente votó por él. En este caso, pues nuestra bancada, como siempre lo dijo, que venga la muerte cruzada, va a ser bienvenida. Nosotros seguiremos en nuestra línea. Si tenemos que seguir a las calles, lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir luchando, ¿no?, por esos objetivos de las grandes mayorías. Y nosotros, prácticamente, si tenemos que volver a entrar a elecciones, pues participaremos nuevamente y estamos convencidos de que el pueblo lo va a respaldar por todo ese trabajo legislativo que él lo ha venido haciendo. Yo quiero enfatizar algo más y quiero añadir a las respuestas que dijo mi colega asambleísta Lloret sobre el asunto de las inversiones y de lo que es bueno que invierta o que haga el Ecuador. Yo creo que faltó la industria sin chimenea, y esa industria es el turismo. Tenemos muchísimas áreas naturales biodiversas. Hablo de mi provincia, Zamora Chinchipe, que prácticamente las transnacionales mineras nos quieren acabar con las fuentes de agua, nos quieren acabar con esos ríos cristalinos que tenemos. Hoy estuve en la sesión solemne de la parroquia Tutupal en el cantón Yacuambi, que conlinda con Nabón, con el Azuay, con Loja. Y ahí ya han ido las empresas mineras, ya sus delegados a hacer las socializaciones. Y créanme, donde ellos empiecen a operar, toda esa riqueza natural, todo ese río tan cristalino que se tiene, las lagunas de Condorcillo y todos esos aspectos se vendrían abajo prácticamente. Así que en ese lado tenemos que apostar mucho. Y otra cosa importante, que el señor presidente tiene que invertir en educación pública de calidad. Eso es la base para que nosotros podamos ser un poco más analíticos, ir más allá, poder seguir investigando qué es lo que podemos hacer y no quedarnos sentados con lo que nos dicen nada más. Como que eso es más difícil, asambleísta Enríquez, cuando el propio presidente Lazo manifestó días atrás, referente al presupuesto, al menos para los sueldos de los maestros y la normativa y la reforma en ese sentido, que era un poco irresponsable que la asamblea se haya pronunciado a favor del incremento cuando de alguna manera no había también incluido la forma de el mecanismo para obtener los recursos en pro de y en consecuencia de esa norma. Pero si nosotros hemos hecho el trabajo que no ha podido hacer el Ministerio de Finanzas o el ministro de Finanzas, Simón Cueva, nosotros hemos hecho lo que él no quiere hacer, o lo que a lo mejor los asesores exteriores fuera del país le están diciendo qué es lo que tiene que hacer y cuáles son las políticas públicas para seguir apretando pues el cuello del pueblo ecuatoriano. Nosotros apostamos por una educación pública de calidad, que los maestros sean equiparados con un sueldo para que ellos puedan seguir dando clases y aparte de eso tener esa pasión como deben tener. Creo que un empleado bien remunerado es el que aporta más y con esa energía que se debe dar. Y otra cosa también importante, él está prefiriendo pagar la deuda externa en vez de primero preferir las prioridades que tiene el pueblo ecuatoriano. Nosotros lo vamos a seguir diciendo desde la Comisión de Educación que formo parte. Le he dicho al señor presidente, le he dicho a sus ministros
porque no dan la cara, porque el señor Simón Cueva, hasta el día de hoy, no ha podido dar la cara. Y nosotros ya pasamos al siguiente paso, que es llamado al Pleno de la Asamblea Nacional. Y si también ahí no asoma, pues iremos por el juicio político. Gracias, asambleísta Isabel Enrique. Con usted cerramos, asambleísta Lloret. Lo mismo que a sus colegas le pregunto, ¿a UNES, a usted le provoca pánico el fantasma de la muerte cruzada? ¿O igualmente usted, los asambleístas de UNES, coinciden con el criterio de su colega, el asambleísta Quispe? ¿Sabe qué? Si ya tiene que presentarse, que se presente, pues ahí veremos, asambleísta Lloret. Bueno, no nos asusta la muerte cruzada. Ya voy a hacer una reflexión ante ello, pero solo quería complementar la reflexión de la colega asambleísta Enríquez hace un momento. Claro, esta ha sido una lucha reivindicatoria de los sectores de la educación, de los maestros. Yo solo le recuerdo al presidente Lasso que en su programa de gobierno él se comprometió en poder recoger la aspiración salarial de los maestros. Está dentro de su programa y es más, ahí habían unas infografías en campaña, se promovieron así. Y lo otro que le recuerdo al presidente Lasso, porque yo fui asambleísta en el periodo anterior, que su bancada, la bancada de Creo, apoyó las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Vayan y revisen la votación de Creo en el periodo anterior, votó a favor. Entonces ahora no nos vengan a decir que no están de acuerdo en subir la remuneración a los maestros. Entonces solo les recuerdo esas dos cosas. Con respecto a la muerte cruzada, dos reflexiones que son fundamentales. La primera, ¿por qué? Y la segunda, ¿para qué? La primera, ¿por qué? ¿Por qué se puede dar una muerte cruzada? Eso está establecido en la Constitución, ya lo decía la colega asambleísta Viteri, por tres cosas. Primero, porque la Asamblea se hubiese arrogado funciones. No veo que sea el caso. La segunda, que de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Quién ha visto que de manera reiterada se haya obstruido el Plan Nacional de Desarrollo? Y la tercera, por grave crisis o conmoción interna, salvo que él quiera provocar una grave crisis y conmoción interna, porque ese también es un mecanismo constitucional que le permite a la Asamblea convocar una muerte cruzada. Ojo, claro, pero cuando nosotros salimos, acuérdese que la memoria es a veces corta, cuando nosotros salimos en una rueda de prensa, cuando se daban los hechos de octubre, a invocar un mecanismo constitucional que decía que la Asamblea puede llamar a muerte cruzada, nos echaron a toda la persecución encima, Fiscalía, Contraloría, les metieron presos a nuestros compañeros, les pusieron grilletes. Entonces ahí hay un doble rasero, ¿no? Cuando ellos invocan la muerte cruzada, entonces ahí sí es demócratas. Pero cuando la oposición plantea la muerte cruzada, entonces ahí son golpistas, conspiradores. Solo le hago esa reflexión porque me parece que es una doble moral, como decía nuestro líder. Lo segundo, ¿para qué? ¿Muerte cruzada para qué? O sea, salvo que digamos, el presidente Lasso haya perdido todo tipo de gobernabilidad en la Asamblea Nacional, que aparentemente él mismo lo ha provocado o lo ha buscado con sus denuncias que ha hecho públicas en estas últimas horas. Pero ¿para qué una muerte cruzada? Hay algunas implicaciones de orden en materia legislativa que él necesita obligatoriamente hacerlo sí o sí. A mí me parece que es innecesario. Y es innecesario porque va en contrasentido, y ahí coincido con lo que decía la asambleísta Viteri también. O sea, si el presidente Lasso dice que sus prioridades son las inversiones, es el empleo, para eso se necesita, ¿qué? Seguridad jurídica. Y la muerte cruzada no es precisamente el mejor de los atractivos para que un inversionista venga a invertir en el Ecuador y que pueda generar empleo. Entonces, primero, esa reflexión. Y segundo, otra reflexión adicional. Yo no creo que tenga ni condiciones ni políticas ni sociales para poder aguantar, digamos, empezar a gobernar por decreto en el Ecuador. Nosotros no la hemos invocado a la muerte cruzada, pero tampoco la tememos. Si es que quiere ir a la muerte cruzada, vamos a la muerte cruzada y que sea el mandante, el pueblo ecuatoriano a través de las urnas, que defina y que califique la actuación de cada uno de los actores políticos. Solamente cierro con esta asambleísta Lloret. Le escuché al coordinador de bancada y publicó el coordinador de bancada del Partido Social Cristiano, su colega, el asambleísta Torres, que él le manifestaba al presidente Lasso respecto a la aseveración que hizo la acusación, que acuda a la fiscalía. Lo propio con la bancada de Pachacutic, que en donde inclusive el asambleísta Quispe ha manifestado que el próximo martes va a solicitar cambio en el orden del día para que el presidente Lasso acuda al pleno y explique y amplíe su aseveración. Desde el lado de UNES, ¿también en ese sentido caminan ustedes o no? Bueno, nosotros hemos ido más allá. Nuestra compañera Viviana Veloz presentó el día de ayer una denuncia en la Fiscalía General del Estado con respecto a esas declaraciones que tendrán que ser materializadas por parte de la Fiscalía. Ojo, que la Fiscalía también podía haber actuado de oficio, pero no le hemos escuchado a la señora Fiscal General del Estado absolutamente nada sobre el tema, no ha dicho nada. Entonces, por favor, como no ha dicho nada, nosotros pusimos ya una denuncia en la Fiscalía General del Estado. Y lo otro,
Me parece importantísimo que, digamos, el presidente tenga que aclarar en los espacios y en las instituciones correspondientes, en el ámbito jurisdiccional a través de su denuncia pública en la Fiscalía y en el ámbito del control político también en la Asamblea Nacional. Yo no descarto esa posibilidad también. Gracias, asambleísta Llorit. Dele, asambleísta Viteri, que me levantó la mano. Con usted cerramos nuevamente. Dele. Ya ve que soy educadita como en el colegio, me enseñaron a levantar la mano por hablar. A ver, quería decirles que en la cuenta de Twitter del presidente Lasso, en la cuenta oficial, consta una carta, no es una denuncia, una carta presentada a la fiscal general del, bueno, no presentada porque no tiene el recibido, pero dice: carta a la fiscal general del Estado, cumplo con mi obligación moral, política y legal de poner a conocimiento la corrupción de la Asamblea Nacional. En relación a esto que estábamos diciendo, de que mencione quiénes eran los asambleístas que le habían pedido, pues, puestos, dinero, déjeme bajar la manito, puestos, dinero, etcétera, ¿no? Y aquí menciona lo anterior antecedente indispensable para ahora agregar que he sido informado que durante el mes de marzo del 2022, en una reunión de carácter político mantenido por colaboradores de este despacho con los asambleístas, y nombra ahí a 3 asambleístas, 4, 5 asambleístas y un asesor, por asuntos relacionados con la tramitación en la Asamblea del proyecto de ley orgánica para la atracción de inversiones, aquellos legisladores habrían pedido beneficios económicos para sí a cambio de consignar su voto a favor del antedicho proyecto de ley. Es gravísimo, señora fiscal, y ante ello no puedo permanecer silente, primero porque traicionaría, bla, 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 y segundo porque callarme constituiría, bla, 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 así las cosas, estando presente prohibido los asambleístas, bla, bla, bla. Y termina con el delito que se tipifica. Este programa lo estamos grabando y lo que está leyendo la asambleísta Viteri fue hace 10 minutos. Hace 10 minutos. Ajá, sí, 6:56 del 26 de marzo del 2022, que lo publicó el presidente Lasso en su cuenta de Twitter oficial. Y yo no leo los nombres porque, como yo no estoy acusando a nadie, no voy a leer los nombres de las personas que él ha mencionado aquí, porque estaría yo también acusando a alguien que no tengo conocimiento y mucho menos pruebas de lo que asevera el presidente en esta carta. Aquí a 5 asambleístas y a un asesor del último asambleísta que dice aquí. Y la carta tiene fecha sábado 26 de marzo del 2022. Por eso mismo no mencioné los nombres de los asambleístas que el presidente ha puesto en esa carta, porque sería al mencionarlos también, primero, repetir algo que yo no tengo conocimiento si será verdad o no, mientras la fiscalía no lo determine y mientras no se pruebe. Y segundo, una carta que el señor presidente pone en su Twitter que no tiene ni siquiera recibido por la fiscalía y que sería parte de estar de pronto levantando un falso testimonio sobre unos asambleístas de los cuales no tengo, como digo, prueba ni conocimiento de que lo que dice es verdad. Así es que lo único que quería informarles es que el señor presidente ha puesto ahí una carta de lo que todos los asambleístas le hemos exigido, que indique quiénes son aquellos que le han pedido dinero o hospitales o todo lo que dijo, porque esos asambleístas pues obviamente no podrían continuar dentro de la Asamblea Nacional, porque estaría pésimo que personas que pidan dinero en efectivo y otras cosas continúen ahí. No sabríamos si es verdad lo que se dice ahí, pero es la carta que ha publicado. Gracias. Gracias, asambleísta Natalie Viteri, gracias, asambleísta Isabel Enríquez, gracias, asambleísta Juan Cristóbal Lloret, por haber comparecido a la Clínica Periodística Zona Bajo la Lupa con el tema Ley de Inversiones, proyecto de ley de inversiones hoy negado, archivado, y el cuco de la muerte cruzada. Por transparencia también manifiesto que se invitó a sus colegas del Partido Oficialista de Creo, se excusaron, se invitó a los que nosotros invitamos, básicamente, que fueron una parte importante. También se excusaron sus colegas de la izquierda democrática por sin número de actividades que nos dijeron que tenían, pero sin embargo ustedes también tenían actividades y comparecieron. Que Dios les acompañe a ustedes, a su familia, sigan con ese trabajo en beneficio de la sociedad y que tengan, en lo que cabe, maravilloso fin de semana. Gracias, igual para usted, gracias por la invitación, Jota. Muchas gracias. Que tengan un excelente fin de semana ustedes y gracias a usted por la invitación al programa. Chicos, grande a todos. Igualmente, nos vemos el día martes. Cuídense mucho. Claro gracias. Que sí.
Ha sido un debate de altura como debe de ser. Como siempre, como debe ser. Como siempre. Con respeto. Qué gusto Así compartir somos con ustedes, nosotros. colegas. Igualmente. Somos nosotros. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao.